Buenas tardes a todos, mi nombre es Fernanda Murcia, soy estudiante de cuarto semestre de la carrera Administración de Empresas para la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy voy a sustentar, a brindarles información acerca del trabajo final de la materia de investigación formativa. En este momento nosotros escogimos a cómo abarcar el tema, el desempleo en la ciudad de Bogotá, más que todo en la localidad del centro, que fue donde nosotros nos basamos primordialmente. ¿A qué nos debemos de haber escogido esta causa informal? Debido a lo de la pandemia, un día nos acercamos, uno de los integrantes del grupo, nos acercamos hacia el sector del centro. Cuando evidenciamos, realmente vimos que las personas que trabajan allá, las personas que son los famosos jaladores, que son los que a uno le hacen mayormente como la introducción a la compra. Nosotros evidenciamos allí que pues los colaboradores, o bueno, la gente, los jaladores, ellos no tienen salud, no tienen cómo cotizar sus medios, bueno, no tienen con sus propios medios poder cotizar todo el tema de salud, pensión, ARLs, todo esto. Entonces pues vimos, vimos como la necesidad de investigar un poco más allá de qué era lo que estaba pasando. Vamos a iniciar explicando qué es el empleo informal, porque pues tenemos un concepto muy básico. Entonces, bueno, como empleo informal se le denomina la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen del control tributario del Estado y las disposiciones legales en materia laboral. En este sentido, el empleo informal se refiere a la actividad laboral de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicios domésticos, los limpiavidrios, entre otros, como les estaba informando anteriormente. Las personas que trabajan en el centro, que son los famosos jaladores acerca de sus tiendas, pues no cotizan completamente por parte de una ARL o por parte de sus pensiones. Bueno, dando introducción a nuestro trabajo, el fenómeno del trabajo informal pues ha proliferado en la ciudad de Bogotá, particularmente en localidades como en el centro, en donde hay una alta participación del sector informal urbano. Este sector se convierte en una oportunidad de subsistencia para la población relativamente excluida de los beneficios del mercado laboral. Es así como se realiza el estudio de una muestra con un gran número de ciudadanos donde no encuentran el trabajo formal y asalariado. Nosotros, ¿de dónde nos basamos? Pues por el tema del COVID, no pudimos realizar como la salida hacia un lugar, bueno, un específico en el centro para poder investigar sobre todo esto. Pero cuando vimos pues en la página del DANE, nos dan una información bastante valiosa acerca de la información acerca del empleo informal de los trabajadores y de las personas que se encuentran en este momento en el centro. El mercado laboral está catalogado como uno de los informales según la Central Unitaria de Trabajadores, que es el CUT, el CUT. El 68% de la población colombiana en este sector del centro económicamente activa está dentro del marco informal. Esto lo informa el espectador. Eso no lo dijo el espectador dado antes del inicio de la pandemia. Todo esto lo tomó antes de la pandemia. Nuestro título de investigación fue el fortalecimiento empresarial de los trabajadores informales en las localidades de Bogotá. Esto iniciando pues el tema del COVID-19. Esta investigación se realizó un estudio en el caso de informalidad laboral en la localidad del centro de Bogotá en el primer trimestre del 2020. Tener en cuenta la evolución histórica del fenómeno de la ciudad de Bogotá en el periodo 2008-2013. El origen de la localidad del centro como un centro de importancia en el comercio de bienes. Por medio de un modelo econométrico se buscó analizar la intención de querer acceder al empleo formal de las personas encuestadas en el centro de la ciudad, entrando en gestión de la administración distrital en un incentivo perverso al momento de buscar las personas que deseen pertenecer al sector formal de la economía.
¿Cuál fue nuestro planteamiento hacia el problema de investigación? Durante los últimos 6 años, la tasa de informalidad laboral en Bogotá ha tenido un comportamiento vacilante entre el 43 y el 47%. O sea, no bajamos ni subimos de estas cifras. Esa tendencia pues está sujeta a diversos factores como el desempleo, las tasas de alfabetización y las barreras del mercado laboral, entre muchos otros. Es así como la reducción de las brechas sociales y el aumento de la calidad de vida de la población por medio de las mejores oportunidades laborales, que se hace necesario evaluarlas para las políticas públicas implementadas por parte de la administración de nuestra alcaldesa Clara López. Para enfrentar la política del trabajo informal en la localidad del centro, tiene la organización actualmente, ¿cuáles les haría falta? ¿Qué avances se tendrían que implementar? Este es el planteamiento a nuestro problema. La pregunta de investigación nos basamos en cuáles son las razones que se han tenido los comerciantes del centro de Bogotá para trabajar en el sector informal y su relación con las políticas del programa de Bogotá Humano, propuestas por la alcaldía anterior, que fue Gustavo Petro. ¿Por qué no se han formulado las políticas reales y que se formalicen el trabajo de los vendedores en la localidad del centro? ¿Cuál es la relación del costo-beneficio de los vendedores informales en el centro para excluirse al mercado laboral formal? Nuestra justificación fue el motivo fundamental de este trabajo. Se debe a la calidad de vida de los trabajadores informales, teniendo en cuenta que históricamente se ha considerado que el trabajo informal genera condiciones que impiden tener un nivel óptimo de vida, con sus difíciles ambientes laborales, sus problemas personales y el papel de Estado incapaz de brindar apoyo a los trabajadores informales. Sin embargo, el hecho de ser un trabajador informal no quiere decir que las personas se sientan poco satisfechas con su vida, ya que pueden encontrar una informalidad con mayores riesgos. Una vez, tiempo atrás, nosotros intentamos platicar con una de las personas donde nos decían: de acá no me tienen que descontar nada, acá me pagan más, hasta los clientes les dan la misma propina, no se arriesgan tanto en que tener una jornada laboral de 5 de la mañana a 3 de la tarde o de 6 de la mañana a 4 de la tarde, o que tienen que cumplir un horario estricto. No, ellos van, laboran por horas y se devuelven para sus casas. Las circunstancias llevan a autoemplearse y vivir de manera informal. Se dan un aparato productivo del país, el cual no genera empleos formales suficientes que absorban la demanda del trabajo. En Colombia, el comportamiento de las cifras informales es trascendental para las estadísticas del mercado laboral, teniendo en cuenta estas representan un gran volumen del reporte del empleo que emite el DANE periódicamente. Tenemos el 46.61 en mayo del 2020 como un dominio geográfico para el mayo del 2020 y 46.7 para el mayo del 2019. Esto está variando entre el 0,6%. Nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es analizar las características del fenómeno informalidad laboral en Bogotá durante el periodo del 2020 y los impactos sociales y económicos que han generado en el sector del comercio en la localidad del centro, con base en las políticas públicas implementadas por la Alcaldía Mayor para enfrentar esta problemática. Voy a resumir acá un poco qué es los objetivos específicos. Realmente nosotros manejamos 3 objetivos específicos. Uno de ellos es analizar las características de informalidad laboral durante el periodo. El segundo es evidenciar la problemática de la informalidad laboral. Y el tercero es identificar las razones que motivan a los comerciantes de la localidad del centro para permanecer en esta informalidad. Nuestro diseño metodológico se basó en un enfoque metodológico cualitativo, donde es con un componente muy mínimo de cuantitativo, y los métodos de recolección usados se basan en la recopilación de fuentes secundarias a través de documentos con evidencias históricas. Por otra parte, se utiliza la información con estos datos estadísticos recopilados en nuestra gran encuesta integrada de los hogares elaborada por el DANE. Además, llevó a cabo una recolección de información primaria para el año del 2020 en la localidad del centro, obtenida por medio de estas encuestas.
La presente investigación se realiza con base en el enfoque eminente cualitativo, utilizando técnicas de observación y entrevista. Para poder llevar a cabo la investigación se realizó el procedimiento que consta en los siguientes pasos. Inicialmente, nosotros como investigadores en el grupo 5 nos desplazamos pues hacia la ciudad de Bogotá, hacia la localidad del centro, donde se ubican los 4 trabajadores informales informativamente importantes, luego de los minuciosos análisis basados en unos elementos asociados de la observación. Una vez ubicados se revisan y analizamos sus comportamientos naturales, sin inferir en su diaria función. De aquí surgen pues las hipótesis iniciales. Seguidamente, a través también de la observación, se estudia su entorno, sus características, sus ventajas y desventajas. Finalmente, se realiza una serie de entrevistas a los trabajadores informales. Esto intentamos realizarlo, pero pues no pudimos. Entonces, debido a todo el tema de la pandemia, lo que hicimos fue sacar unos datos importantes de la página del DANE, que pues en este momento se encuentran ahí en el trabajo. Nuestro marco teórico, la economía informal. Al hablar del sector informal, hablamos de un término que se ha prestado a confusión a través del tiempo, dada la complejidad del análisis y la falta del consenso de su definición, lo cual atrae los problemas en la estandarización de su medición y estudio. Su implicación de la economía abre discusión sobre la importancia que debemos prestar ante su posición del trabajo de la actividad económica de todas las actividades. Las características del sector financiero era comúnmente aceptada. La suposición de mezclas de los activos de capital políticos haría que una economía tradicional formada por pequeños comerciantes, pequeños conductores y procesos de producción artesanales se convirtiera en una economía moderna o formal. Es decir, que se creería aquellos incentivos que propiciaba el mercado. Las empresas informales de una economía que se modernizaba optarían generalmente por la formalidad. Estos datos los sacamos acerca de Hilo en Kemba de 1972, sobre un estudio de Kemba, de 1972 realizado por la Organización Internacional del Trabajo. Según Hernando Soto, en el año 1987, el sector informal es como un elefante, que podemos no estar en condiciones de definir la precisión, pero que reconocemos cuando lo vimos. Esto nos sugiere que a pesar de la dificultad de su definición, la economía informal posee características propias, entre las que están la atomización en pequeñas firmas conceptivas no registradas, competitivas no registradas, la operación de la pequeña escala, las actividades de trabajo intensivas con una bajazón capital por trabajador, el empleo informal. La existencia del empleo informal se puede observar como un mecanismo autorregulador de la economía. Representa una alternativa para la población económicamente activa ante el desempleo, dada la necesidad de proveer ingresos para la familia. Lo siguiente fue tomado de Frey G. 2001. Asimismo, la mayor parte de los investigadores basan la definición del empleo informal identificando dos vertientes. Por un lado están los trabajadores por cuenta propia o el autoempleo no registrado, y por otro el empleo asalariado informal, en el cual existen trabajadores que carecen de contratos formales aunque trabajen en empresas registradas, así como trabajadores domésticos y trabajo sin empleador. Ventajas y desventajas del empleo informal. Aunque el trabajo no busca defender la posición positiva o negativa sobre el empleo informal, es necesario mencionar algunas de las posturas que tiene la literatura sobre este tema. La opción del trabajo informal muchas veces es la única alternativa para aquellos que no pudieron ser absorbidos por la demanda laboral o formal. En las zonas urbanas, en esta localidad del centro, la bajazón de la capital por trabajador se requiere una actividad informal que permite reducir costos y absorber una gran parte del crecimiento de la oferta laboral. Es decir, se brinda solución a los grupos generalmente conformados por ancianos, niños, inmigrantes y mujeres, los cuales son los propensos a situaciones que le frenan la incorporación del desarrollo y el acceso a mejores condiciones del bienestar. Asimismo, no hay que dejar
de lado algunas veces del empleo informal. También sirve el complemento del ingreso familiar. Esto fue dicho o escrito por Wadhams de 1997. El trabajo informal también se ve más que todo en las mujeres. Esto debido a que las mujeres son más que todo pues las cabezas de familia, donde en este momento son abandonadas prácticamente hasta por su mismo núcleo familiar y les toca pues salir adelante solas para que puedan continuar con el tema de alimentación, una vivienda digna para sus hijos, una vivienda para ellas, vestimenta, todo este tema. Y pues lo único que pueden encontrar es un trabajo informal, porque muchas de estas mujeres no tienen un estudio o no tienen muchos conocimientos acerca de lo que están solicitando ahorita las empresas. En el marco conceptual encontramos la informalidad, es un concepto impreciso. En muchas ocasiones se considera sinónimos de términos como economía subterránea o oculta, economía no oficial, economía paralela o negra y la economía de la sombra. A pesar de esto, cada uno de los conceptos hace referencia a los fenómenos diversos. Esto lo dice Schneider en el 2005. El desempleo es la situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a la situación del paro forzoso. El empleo informal es la realidad en donde se observa la acción legislativa de los distintos gobiernos en todos los países. Su desenvolvimiento es casi semejante en países desarrollados y pues subdesarrollados. En el empleo informal las personas obtienen ingresos irregulares. Las personas del centro no tienen un empleo donde les digan al día le voy a pagar tanto, sino les están pagando más que todo es por comisión o por la venta que se haga diaria. En el sector económico, los sectores económicos son la división activa económica de un estado o territorio atendiendo al tipo del proceso productivo que tenga lugar desde la publicación de las obras del australiano Colin Carr en 1940. Las actividades económicas están segmentadas en tres grandes sectores denominados primario, secundario y terciario. Bueno, de aquí ya nos saltamos al marco legal. Nosotros escogimos un marco legal debido a los determinantes de la sociedad de salud y trabajo informal, que esto nos lo informan en la página del DANE. Toda esta información realmente la sacamos de esta página debido a que es una de las páginas más como con más verdad que vamos a encontrar. El acceso modelo de educación económico, acceso de educación y acceso al empleo. La Constitución política considera el trabajo como un derecho fundamental dentro de la categoría del derecho social económico, bajo los principios de igualdad, libertad y dignidad humana, y en el Estado encargado de garantizar este derecho por medio de los sistemas de seguridad social integral, que es un derecho irrenunciable para toda la población colombiana, en especial para el trabajador. Encontramos el decreto 2616 del año 2013, donde se analizó y pues permite el acceso a un sector de los trabajadores del sector informal al sistema de riesgos laborales, según el Ministerio del Trabajo en el año 2013, que fueron cuando publicaron esta información. En respuesta a uno de los objetivos en el Plan Nacional del Desarrollo del 2010-2014, se refiere a la necesidad de diseñar el esquema financiero y operativo para posibilitar la afiliación del trabajador en el sector informal por subsistencia a los sistemas de pensiones de riesgos laborales. Y por último, el artículo concluye en la respuesta interrogante planteado inicialmente, con la que pretende ofrecer una alternativa interpretativa del trabajador informal para poder acceder al sistema de riesgo laboral. El presidente de la República, Iván Duque, presentó la ley que establece las pautas para la formulación, implementación y evaluación de la política pública para los trabajadores informales, que busca garantizar los derechos de la dignidad humana, el mínimo vital del trabajo y a la convivencia del espacio público. El jefe de Estado destacó que este trabajo es fundamental hacerlo con los mandatarios locales. Esto se basó todo bajo la nueva ley. De aquí ya estamos dando respuesta a nuestra problemática. Fue con la nueva ley de 1988 del 2 de agosto del 2019, las personas que se dediquen al comercio de bienes y servicios en el espacio publicitario como medio de básico subsistencia y que se le conoce como vendedores informales, también podrán capacitarse en diversas artes u oficios a través del SENA para fomentar proyectos productivos. Asimismo, aquellos que devenguen menos de un salario mínimo podrán vincularse a los diferentes mecanismos de protección social
disponibles para la población, en particular la materia de salud y protección a la vejez sin perjuicio de la temporalidad. El DANE también nos brindó un boletín técnico donde dice, y cito, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, se redujo el formulario de la gran encuesta integrada de los hogares. Para esto se excluyó la pregunta del parentesco con el jefe o la jefa del hogar. No se incluyeron todas las variables que permiten caracterizar la población ocupada informal para la ciudad y no se dispone de información del subempleo cesante y alguna característica de la población inactiva como es el tiempo y las razones de abandono. Bueno, compañeros, profesor, muchas gracias. Espero que nuestro trabajo pues haya sido de su agrado. Cualquier duda o cualquier comentario, ahí no lo pueden dejar. Y muchas gracias, feliz tarde, hasta luego.